5. Matrix, o las dos caras de la perversión. Cuando vi Matrix en un cine de barrio de Eslovenia, tuve ocasión de sentarme al lado del espectador ideal de la película, es decir, de un idiota. A la derecha tenía un hombre de 20 años tan inmerso en la película que se pasó todo el tiempo molestando a los demás espectadores con exclamaciones del tipo, Dios mío, vaya, o sea que no hay realidad. Por mi parte prefiero, sin duda, una inmersión ingenua como esta a las lecturas intelectualizadas y pseudo-sofisticadas que proyectan sobre la película refinadas distinciones conceptuales filosóficas o psicoanalíticas. 1. No cuesta mucho entender la razón de esta atracción que ejerce Matrix a nivel intelectual. ¿Acaso no es Matrix una de esas películas que funcionan como una especie de test de Rorschach, capaces de poner en marcha un proceso de reconocimiento universal, como el típico cuadro de Dios que parece mirarte siempre a ti, lo mires desde donde lo mires, es decir, una de esas películas en las que todas las tendencias parecen reconocerse? Mis amigos lacanianos me dicen que los autores tienen que haber leído a Lacan. Los partidarios de la escuela de Frankfurt ven en Matrix una extrapolación de la cultura industrial. De la sustancia social alienada reificada, el capital, que asume el poder directamente, invade nuestra vida interior, y nos usa como fuente de energía. Los New Agers se reconocen en las especulaciones de que nuestro mundo podría ser un mero espejismo generado por una mente global encarnada en la World Wide Web. La serie se remonta hasta la República de Platón. ¿Acaso no reproduce Matrix punto por punto el escenario platónico de la caverna, donde los seres humanos ordinarios se hallan prisioneros, atados firmemente a sus asientos y obligados a contemplar el espectáculo de sombras que toman, falsamente, por la realidad? La diferencia crucial, sin embargo, es que, cuando algunos individuos escapan a la caverna y salen a la superficie de la Tierra, lo que encuentran ya no es la brillante superficie iluminada por los rayos del sol, el bien supremo, sino el desolado desierto de lo real. La oposición clave aquí es entre la escuela de Frankfurt y Lacan. Debemos dar a Matrix un sentido histórico y convertirla en la metáfora del capital que invade la cultura y la subjetividad, o es la reificación del orden simbólico como tal. O bien no podría ser que esta misma alternativa se revelara falsa. No podría ser que el carácter virtual del orden simbólico, como tal, fuera la condición misma de la historicidad. El fin del mundo se acerca. Sin duda, difícilmente puede considerarse original la idea de un héroe que vive en un universo artificial totalmente manipulado y controlado. Matrix no hace más que radicalizar la idea trasladándola a la realidad virtual. La cuestión aquí es la radical ambigüedad de la realidad virtual en relación con la problemática de la iconoclastia. Por un lado, la realidad virtual supone la reducción de toda la riqueza de nuestra experiencia sensorial, ya no a letras sino a series digitales de 0 y 1, de presencia o no presencia de corriente eléctrica. Por otro lado, esta misma máquina digital genera la experiencia de una realidad simulada, que tiende a hacerse indistinguible de la realidad real, con el consiguiente cuestionamiento de la idea misma de una realidad real. La realidad virtual es, pues, al mismo tiempo, la afirmación más radical posible del poder de seducción de las imágenes. ¿Acaso no corresponde la fantasía paranoica norteamericana por antonomasia a la idea de un individuo que vive en una pequeña e idílica ciudad californiana, un paraíso consumista, que de repente comienza a sospechar que su mundo es un engaño, un espectáculo diseñado para convencerle de que vive en un mundo real, cuando en realidad todos los que le rodean son actores y extras en un inmenso espectáculo? El ejemplo más reciente de esta idea es el show de Truman. 1998 de Peter Weir, con Jim Carrey en el papel de empleaducho de provincias que descubre poco a poco que es en realidad el héroe de un espectáculo televisivo que se emite durante las 24 horas del día. La ciudad en la que vive está construida dentro de un inmenso estudio, donde las cámaras le siguen en todo momento. La esfera de Sloterdijk se hace realidad aquí de forma literal, como una inmensa esfera de metal que envuelve y aísla a toda la ciudad. El plano final de El show de Truman puede parecer la escenificación de la experiencia liberadora de salir de la sutura ideológica del universo cerrado hacia un exterior invisible desde el interior.
pero no podría ser que el desenlace, feliz, de la película, no lo olvidemos, aplaudido por los millones de espectadores en todo el planeta que siguen los últimos minutos del programa, la huida del héroe y, según se nos hace creer, su pronta reunión con su verdadero amor, volvemos a encontrarnos con la fórmula de la producción de la pareja, fuera justamente la máxima expresión de la ideología. ¿No podría ser que la ideología residiera en la creencia misma de que fuera de los límites del universo finito existe alguna realidad verdadera, a la que acceder? 2. Entre los precedentes de esta idea, vale la pena mencionar Time Out of Joint 1959 de Philip K. Dick, donde el héroe vive una vida modesta en una pequeña e idílica ciudad californiana de finales de los años 50, hasta que descubre gradualmente que toda la ciudad no es más que una simulación orquestada para tenerle satisfecho. La experiencia de fondo tanto en Time Out of Joint como en el show de Truman es que el hiperrealismo mismo del paraíso californiano propio del capitalismo consumista tardío lo vuelve en cierto modo irreal, carente de sustancia, de inercia material. No se trata solo de que Hollywood ponga en escena una apariencia de vida cotidiana desprovista del peso y de la inercia de la materialidad, es que en la sociedad capitalista tardía, la vida social real misma adquiere en cierto modo los rasgos de una simulación. Nuestros vecinos reales se comportan como actores y extras. La verdad última del universo desencantado utilitarista capitalista es la desmaterialización de la vida real misma, su conversión en un espectáculo espectral. En el ámbito de la ciencia ficción, habría que mencionar también Starship, de Brian Aldiss, donde los miembros de una tribu viven en el mundo cerrado de un túnel dentro de una gigantesca nave espacial, aislados del resto de la nave por una espesa vegetación, sin saber que hay un universo más allá. Al final algunos niños logran abrirse paso entre los matorrales y llegan hasta el mundo que hay más allá, poblado por otras tribus. Entre los precedentes más viejos, y más naive, habría que mencionar 36 horas, de George Seaton, una película de principios de los años 60 sobre un oficial norteamericano, James Garner, que conoce todos los planes para la invasión de Normandía y cae prisionero de los alemanes pocos días antes de la invasión. Aprovechando que estaba inconsciente en el momento en que le hicieron prisionero, por efecto de una explosión, los alemanes construyen rápidamente una réplica de un pequeño centro hospitalario militar norteamericano, en el intento de convencerle de que es el año 1950, que Estados Unidos ha ganado la guerra y que él ha perdido el recuerdo de los últimos 6 años. La idea es que lo cuente todo sobre los planes de la invasión para que los alemanes puedan prepararse. Como es natural, pronto comienzan a aparecer grietas en este edificio cuidadosamente construido. ¿Acaso era distinto el control que ejercía Stalin sobre el entorno en el que vivió Lenin los 2 últimos años de su vida, según sabemos ahora, cuando hacía imprimir para él una edición especial de él? Pravda expurgada de todas las noticias que pudieran informarle de los conflictos políticos reales, con la justificación de que el camarada Lenin necesitaba descansar y que no se debía perturbar su paz con inútiles provocaciones? Detrás de todo esto, claro está, se halla la idea premoderna de llegar hasta el fin del universo. Piénsese en los famosos grabados de viajeros que se acercan sorprendidos a la pantalla telón del cielo, una superficie lisa con estrellas pintadas, la rompen y pasan al otro lado. Pues bien, eso es exactamente lo que sucede al final del show de Truman. No es extraño que la última escena de la película, en la que Truman sube las escaleras de la pared que tiene el cielo azul, pintado y abre la puerta, tenga un toque muy a lo Magritte. ¿Y no parece también como si aquella idea premoderna regresara hoy para vengarse? ¿Acaso no deberíamos pensar, a la vista de obras como el Parsifal de Silverberg, donde el horizonte infinito también se ve limitado por proyecciones obviamente artificiales, que los tiempos de las perspectivas infinitas cartesianas han quedado atrás y que regresamos a una especie de universo medieval renovado, previo a la perspectiva? Frederick Jameson ya llamó la atención sobre este mismo fenómeno en las novelas de Raymond Chandler y en las películas de Hitchcock, La costa del Océano Pacífico en Adiós, muñeca funciona como una especie de fin/diagonal límite del mundo, más allá del cual se extiende un abismo desconocido. Algo parecido ocurre con el gran valle que se abre ante Eve Marie Saint y Cary Grant cuando llegan, huyendo de quienes les persiguen, hasta la cima del monumento del Monte Rushmore,
y al que Eve Marie Saint está a punto de caer, antes de que la atrape Cary Grant, resulta tentador añadir a esta serie la famosa escena de la batalla en la frontera vietnamita /diagonal camboyana de Apocalypse Now, donde el espacio que se extiende más allá del puente es experimentado como algo, más allá del universo conocido. Y como no recordar aquí una de las fantasías pseudocientíficas preferidas por los nazis, según la cual la Tierra no sería un planeta que flota en un espacio infinito, sino una apertura circular, un agujero en medio de una masa compacta de hielo eterno, con el Sol como centro, según algunas fuentes. Los nazis llegaron incluso a considerar la posibilidad de situar telescopios en las islas SYLT para observar Norteamérica. El gran otro, real. ¿Qué es Matrix, entonces? Simplemente el gran otro, lacaniano, el orden simbólico virtual, la red que estructura nuestra realidad. Esta dimensión del gran otro remite a la alienación constitutiva del sujeto en el orden simbólico. El gran otro mueve los hilos, no es el sujeto quien habla, sino que es hablado por la estructura simbólica. En pocas palabras, el gran otro es otro nombre para referirse a la sustancia social, a todo aquello en virtud de lo cual el sujeto nunca termina de dominar las consecuencias de sus actos, es decir, todo aquello en virtud de lo cual el resultado final de sus actos es siempre algo distinto de lo que el sujeto pretendía o esperaba. Sin embargo, es crucial subrayar aquí que en los capítulos cruciales del Seminario 11, Lacan se esfuerza por delinear la operación que viene después de la alienación y que constituye en cierto modo su contrapunto, la separación. La alienación en el gran otro va seguida por la separación del gran otro. La separación tiene lugar cuando el sujeto descubre que el gran otro es en sí mismo inconsistente, que es puramente virtual, tachado, privado de la cosa. La fantasía no es más que un intento de llenar esta ausencia de otro, no de sujeto, es decir, un intento de reconstituir la consistencia del gran otro. Por este motivo, la fantasía y la paranoia van inherentemente ligadas. La paranoia es en su aspecto más elemental una creencia en un otro del otro, en otro que se esconde detrás del otro de la textura social explícita y que planifica, lo que a nosotros nos parecen, las consecuencias imprevisibles de la vida social, garantizando de este modo su consistencia. Bajo el caos del mercado, de la degradación de la moral, etc., está la estrategia intencional de una conspiración judía. La actitud paranoica encuentra un nuevo impulso hoy día en la digitalización de nuestras vidas cotidianas, a medida que nuestra vida social se materializa gradualmente en el gran otro de la red informática. Es fácil imaginarse a un maligno programador que borra nuestra identidad digital y nos priva de existencia social, convirtiéndonos en no personas. De acuerdo con este giro paranoico, la tesis de Matrix es que este gran otro se ha materializado en la realidad como un mega ordenador. Tiene que haber una matriz, porque las cosas no están bien, se pierden oportunidades, hay algo que falla todo el tiempo, es decir, la idea de la película es que esto ocurre porque Matrix oculta la verdadera realidad. Así pues, el problema de la película es que no lleva lo bastante lejos su locura, pues supone en todo momento otra realidad, real, detrás de la realidad cotidiana sostenida por Matrix. En todo caso, y para evitar un malentendido crucial, hemos de precisar que la idea contraria, es decir, que todo cuanto existe ha sido generado por Matrix, que no hay realidad última, sino solo una serie infinita de realidades virtuales que se reflejan unas a otras, no es menos ideológica que la anterior. En las secuelas de Matrix, tal vez descubramos que el propio desierto de lo real ha sido generado a su vez por otra Matrix. Mucho más subversiva que esta multiplicación de universos virtuales habría sido la multiplicación de las realidades mismas, lo cual vendría a reflejar el paradójico riesgo que ven algunos físicos en algunos experimentos recientes realizados con aceleradores de partículas. Como es bien sabido, los científicos están tratando de construir un acelerador capaz de hacer colisionar los núcleos de átomos muy pesados a velocidades cercanas a la de la luz. La idea es que una colisión de estas características no solo romperá el núcleo del átomo en los protones y neutrones que lo constituyen,
sino que pulverizará también los propios protones y neutrones, dejando solo plasma, una especie de sopa energética formada por quarks y gluones libres, las partículas de las que está hecha la materia, nunca antes estudiadas en tal estado, pues solo habrían existido durante breves instantes después del Big Bang. Sin embargo, esta perspectiva ha dado lugar a una hipótesis de pesadilla. No podría ser que el éxito de este experimento diera lugar a una máquina del fin del mundo, una especie de monstruo devorador capaz de aniquilar de forma inexorable la materia que le rodea y terminar de este modo con el mundo tal como lo conocemos. La ironía de todo esto es que este fin del mundo, la desintegración del universo, sería la prueba irrefutable de la validez de la teoría bajo examen, ya que absorbería toda la materia hacia un agujero negro y generaría un nuevo universo, es decir, recrearía a la perfección las condiciones del Big Bang. La paradoja es, pues, que ambas versiones, esto es, 1. Un sujeto que flota libremente de una realidad virtual a otra, un puro fantasma consciente de que toda realidad es una simulación, y 2. La suposición paranoica de que hay una realidad real detrás de la matriz, son falsas. Ambas pierden de vista lo real. La película no se equivoca en lo más mínimo al insistir en que hay algo real detrás de la simulación de la realidad virtual, como Morfeo le dice a Neo cuando le muestra el devastado paisaje de Chicago, bienvenido al desierto de lo real. Sin embargo, lo real no es ninguna realidad verdadera detrás de la simulación virtual, sino el vacío mismo que vuelve la realidad incompleta / diagonal inconsistente, y la función de toda matriz simbólica consiste en ocultar esta inconsistencia. Una de las formas de lograr este ocultamiento es precisamente fingir que detrás de la realidad incompleta / diagonal inconsistente que conocemos hay otra realidad no estructurada alrededor de una imposibilidad. El gran otro no existe. La idea del gran otro se refiere también a la conclusión de sentido común a la que se llega tras una libre deliberación. Filosóficamente, la última gran versión de esta idea es la comunidad de comunicación de Habermas, con su ideal regulativo del acuerdo. Y es este gran otro el que se está desintegrando en nuestros días. Lo que tenemos hoy es una escisión radical. Por un lado, el lenguaje objetivado de los expertos y los científicos, imposible ya de traducir a un lenguaje común accesible para todo el mundo, aunque está presente en él bajo la forma de fórmulas fetiche que nadie entiende realmente, pero que configuran nuestro imaginario artístico y popular: agujero negro, Big Bang, supercuerdas, oscilación cuántica. La jerga de los expertos no está presente solo en las ciencias naturales, sino también en la economía y en otras ciencias sociales, y se presenta como un conocimiento objetivo que no cabe discutir y que es al mismo tiempo intraducible a nuestra experiencia común. En resumen, la fractura entre la comprensión científica y el sentido común es insalvable, y es esta escisión misma la que eleva a los científicos al nivel de figuras populares de culto, a la posición de sujetos que se supone que saben, el fenómeno Stephen Hawking. Los temas de interés cultural suponen la inversión exacta de esta objetividad, pues en ellos nos enfrentamos a una multitud de estilos de vida imposibles de traducir unos a otros. Esta fractura se hace muy explícita en el fenómeno del ciberespacio. Se suponía que el ciberespacio debía unirnos a todos en una aldea global. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que nos bombardea con una multitud de mensajes procedentes de universos inconsistentes e incompatibles entre sí. En lugar de la aldea global, del gran otro, lo que tenemos es una multitud de pequeños otros, de pequeñas identificaciones tribales a nuestra elección. Para evitar otro posible malentendido, nada más lejos de Lacan que la pretensión de relativizar la ciencia hasta convertirla en una narración arbitraria más, al mismo nivel que los mitos políticamente correctos, etc. La ciencia sí toca lo real, su conocimiento es conocimiento de lo real. El problema es simplemente que el conocimiento científico no puede servir como gran otro, simbólico. La escisión entre la ciencia moderna y la ontología filosófica del sentido común aristotélico es insuperable. Se halla ya apuntada en Galileo, y llega al extremo con la física cuántica, donde tratamos con reglas / diagonal leyes que funcionan y que, sin embargo, no podrán ser nunca traducidas a una experiencia representable de la realidad.
La teoría de la sociedad del riesgo y su reflexivización global acierta al subrayar que hoy día nos encontramos en el extremo opuesto de la ideología universalista de la Ilustración clásica, que presupone que, a la larga, las cuestiones fundamentales podrán resolverse por remisión al conocimiento objetivo de los expertos, cuando nos hallamos ante opiniones contrapuestas sobre las consecuencias medioambientales de cierto producto nuevo. Pongamos, por caso, verduras genéticamente modificadas, buscamos en vano la opinión definitiva de los expertos. La cuestión no es solo que los auténticos problemas queden desvirtuados a causa de la corrupción de la ciencia derivada de su dependencia financiera de las grandes corporaciones y agencias estatales. La cuestión es que las ciencias son incapaces por sí mismas de darles respuesta. Los ecologistas predijeron hace 15 años la muerte de nuestros bosques. El problema es ahora un aumento excesivo de la masa forestal. La teoría de la sociedad del riesgo se queda corta al subrayar la irracionalidad de la situación en la que nos encontramos los sujetos corrientes. Nos vemos una y otra vez forzados a decidir, aunque somos bien conscientes de que no estamos en posición de hacerlo, que nuestra decisión será arbitraria. Ulrich Beck y sus seguidores se remiten en este punto a la discusión democrática de todas las opciones y a la construcción de consensos. Sin embargo, esto no resuelve el dilema que nos tiene paralizados. ¿Por qué habría de llevar a mejores resultados una discusión democrática en la que participe la mayoría, si la mayoría sigue en la ignorancia a nivel cognitivo? La frustración política de la mayoría resulta en este sentido comprensible. Se les llama a decidir, y al mismo tiempo reciben el mensaje de que no están en posición de tomar ninguna decisión, es decir, de valorar objetivamente los pros y los contras. El recurso a las teorías de la conspiración es una forma desesperada de escapar a este dilema, un intento de recuperar en alguna medida lo que Fredric Jameson llama su mapa cognitivo. Jody Dean 3. Ha llamado la atención sobre un curioso fenómeno, claramente visible en el diálogo de sordos entre la ciencia oficial, seria, académicamente institucionalizada, y el vasto dominio de las llamadas pseudociencias, desde la ufología hasta el intento de descifrar los secretos de las pirámides. No puede menos que sorprendernos que la actitud dogmática y despectiva vaya del lado de los científicos, mientras que los pseudocientíficos se remiten a hechos y a argumentos más allá de los prejuicios comunes. Por supuesto, se responderá que los científicos establecidos hablan con la autoridad que les confiere el gran otro de la institución científica. Pero el problema es precisamente que este gran otro científico se revela cada vez más como una ficción simbólica consensual. Al enfrentarnos, pues, a una teoría de la conspiración deberíamos aplicar el mismo procedimiento interpretativo que debe guiar nuestra lectura de Otra vuelta de tuerca de Henry James. No deberíamos aceptar la existencia de los fantasmas como parte de la realidad narrativa, ni tampoco reducirlos, en una línea pseudo-freudiana, a una proyección de las frustraciones sexuales histéricas de la heroína. Por supuesto, no debemos aceptar las teorías de la conspiración como hechos. Sin embargo, tampoco deberíamos reducirlas al fenómeno de la histeria de masas moderna. Una idea como esta confía todavía en el gran otro, en el modelo de una percepción normal de una realidad social compartida, y por lo tanto no tiene en cuenta que es precisamente esta noción de realidad la que se halla bajo sospecha hoy día. El problema no es que los ufólogos y los teóricos de la conspiración recaigan en una actitud paranoica incapaz de aceptar la realidad social, el problema es que esta misma realidad se está volviendo paranoica. La experiencia contemporánea nos enfrenta una y otra vez a situaciones en las que nos vemos forzados a admitir que nuestro sentido de la realidad y nuestra actitud normal hacia ella se basan en una ficción simbólica, es decir, que el modo que tiene el gran otro de determinar lo que debe aceptarse como una verdad normal, o lo que es el horizonte de significado en una sociedad dada, no está ni mucho menos directamente basado en hechos. Según los entiende él, conocimiento basado en la realidad de los científicos. Tomemos una sociedad tradicional en la que la ciencia moderna no se haya elevado todavía al nivel de discurso dominante. Si en este espacio simbólico un individuo defiende las tesis propias de la ciencia moderna, será tachado de loco. La clave aquí es que no basta con decir que este individuo no está loco, en realidad, que es solo la ignorancia y la estrechez de miras de esta sociedad la que le pone en esta situación.
en cierto modo, ser tratado como un loco, ser excluido del gran otro. Equivale a estar loco. La locura no es una categoría que pueda fundarse de forma directa en hechos, en el sentido de que un loco es incapaz de percibir las cosas tal como son realmente, que se encuentra atrapado en proyecciones alucinatorias, sino en la relación que guarda el individuo con el gran otro. Lacan subraya habitualmente el lado opuesto de esta paradoja. El loco no es solo el mendigo que cree ser un rey, sino el rey que cree ser un rey, es decir, la locura señala la desaparición de la distancia entre lo simbólico y lo real, una identificación inmediata con el mandato simbólico, o, para tomar otro ejemplo de Lacan, cuando un marido muestra celos patológicos y se obsesiona por la idea de que su esposa se acuesta con otros hombres, su obsesión seguirá siendo patológica aun cuando se demuestre que tiene razón, es decir, que su esposa se acueste efectivamente con otros hombres. La lección de esta clase de paradojas es clara: los celos no son patológicos porque se equivoquen respecto a los hechos, sino por el modo en que estos hechos se integran en la economía libidinal del sujeto. Sin embargo, deberíamos reconocer que la misma paradoja funciona también en dirección contraria. En cierto modo, la sociedad, su campo sociosimbólico, el gran otro, es sana y normal, incluso aunque se demuestre que está equivocada en cuanto a los hechos. Quizá por eso Lacan se llamaba a sí mismo psicótico en sus últimos años. En efecto, Lacan era un psicótico en la medida en que no era posible integrar su discurso en el campo del gran otro. Resulta tentador concluir, a la manera kantiana, que el error de la teoría de la conspiración vendría a ser el mismo que el de los paralogismos de la razón pura, o la confusión entre dos niveles distintos, la sospecha del sentido común científico, social, etc., recibido como actitud metodológica formal, y la positivación de esta sospecha en otra para teoría global capaz de explicarlo todo. La ocultación de lo real. Desde otro punto de vista, Matrix también funciona como la pantalla que nos separa de lo real, que hace soportable el desierto de lo real. Sin embargo, no debemos olvidar aquí la ambigüedad radical de lo real lacaniano. No se trata del referente último que cubrir barra diagonal embellecer barra diagonal domesticar con una pantalla de fantasía. Lo real es también y primariamente la pantalla misma, como obstáculo que distorsiona ya siempre nuestra percepción del referente, de la realidad que tenemos delante. En términos filosóficos, ahí reside la diferencia entre Kant y Hegel. Para Kant, lo real es el dominio nouménico que percibimos, esquematizado, tras la pantalla de las categorías trascendentales. Para Hegel, como afirma de modo ejemplar en la introducción de su fenomenología, esta escisión kantiana es falsa. Hegel introduce 3 términos. Cuando se interpone una pantalla entre nosotros y lo real, surge siempre la idea de algo que es en sí mismo, más allá de la pantalla, de la apariencia. De modo que la escisión entre lo aparente y lo en sí es ya siempre, para nosotros. En consecuencia, si a la cosa le restamos la distorsión de la pantalla, perdemos la cosa misma. En términos religiosos, la muerte de Cristo es la muerte de Dios mismo, no solo de su encarnación humana. Por eso Lacan, que sigue a Hegel en este punto, considera que la cosa en sí misma es en último término la mirada, no el objeto percibido. Volviendo, pues, a Matrix, la matriz misma es lo real que distorsiona nuestra percepción de la realidad. Tal vez podría resultar esclarecedor en este punto el ejemplar análisis de Levi Strauss, tomado de Antropología Estructural, sobre la disposición espacial de las edificaciones de los Winnebago, una de las tribus del Gran Lago. Dicha tribu se divide en dos subgrupos, moieties, los que vienen de arriba, y los que vienen de abajo. Cuando le pedimos a uno de ellos que dibuje en una hoja de papel, o sobre la arena, un plano de su aldea, la disposición espacial de las casas, obtenemos dos respuestas harto diferentes en función de su pertenencia a uno u otro subgrupo. Ambos perciben la aldea como un círculo, pero para un subgrupo, dentro de este círculo hay otro círculo de casas centrales, lo que da como resultado dos círculos concéntricos, mientras que para el otro subgrupo, el círculo queda separado en dos por una clara línea divisoria. En otras palabras, un miembro del primer subgrupo, llamémoslo, conservador corporatista,
percibe el plano del pueblo como un anillo de casas dispuestas más o menos simétricamente alrededor del templo central, mientras que un miembro del otro subgrupo, revolucionario antagonista, percibe su pueblo como dos conglomerados de casas separados por una frontera invisible. 4. La idea central de Levi Strauss es que este ejemplo no es ninguna invitación al relativismo cultural, según el cual la percepción del propio espacio social depende de la pertenencia grupal del observador. La escisión misma entre dos percepciones, relativas, supone una referencia implícita a una constante, que no sería sin embargo una disposición objetiva, real, de las edificaciones, sino un núcleo traumático, un antagonismo fundamental que los habitantes de la aldea eran incapaces de simbolizar, de explicarse, de interiorizar, de aceptar. Un desequilibrio en las relaciones sociales que impedía que la comunidad se estabilizara en un todo armonioso. Las dos percepciones del plano no son sino dos intentos mutuamente excluyentes de responder a este antagonismo traumático, de curar esta herida a través de la imposición de una estructura simbólica equilibrada. Hay que añadir que la situación es exactamente la misma en relación con la diferencia sexual. ¿Acaso no son lo masculino y lo femenino, como las dos configuraciones de las casas en la aldea de Levi Strauss? Y para disipar la ilusión de que nuestro universo, desarrollado, no está dominado por la misma lógica, baste recordar la escisión de nuestro espacio político en izquierda y derecha. Ambos grupos se comportan exactamente como miembros de subgrupos opuestos en la aldea levi-straussiana. No solo ocupan lugares distintos en el espacio político, cada uno percibe de un modo diferente la disposición de este espacio político. Un izquierdista lo ve como un terreno dividido por un antagonismo fundamental, un derechista como la unidad orgánica de una comunidad amenazada por intrusos externos. Sin embargo, Levi Strauss apunta también otra idea fundamental: los dos subgrupos forman a pesar de todo una sola tribu, viven en el mismo poblado, por lo que su identidad tiene que estar inscrita simbólicamente de algún modo. ¿Cómo es eso posible, si toda la articulación simbólica, todas las instituciones sociales de la tribu no son neutrales, sino que están sobredeterminadas por aquel antagonismo fundamental y constitutivo? Por medio de lo que Levi Strauss llama ingeniosamente la institución cero, una especie de correlato institucional del famoso mana. El significante vacío sin significado preciso, pues no significa más que la presencia del significado como tal, en cuanto opuesta a su ausencia. Una institución específica que no tiene ninguna función positiva y determinada, solo la función puramente negativa de señalar la presencia de la institución social como tal, en cuanto opuesta a su ausencia, el caos presocial. Es la referencia a una institución cero de este tipo lo que permite que todos los miembros de la tribu se perciban a sí mismos como tales, como miembros de la misma tribu. Pero no es esta institución cero la versión más pura de la ideología, es decir, la encarnación directa de la función ideológica de proporcionar un espacio neutral y omnicomprensivo en el que desaparezca el antagonismo social, en el que todos los miembros de la sociedad se reconozcan. ¿Y qué es la lucha por la hegemonía sino una lucha por sobredeterminar esta institución cero, por teñirla de un significado particular? Por poner un ejemplo concreto, ¿acaso no es la idea moderna de nación una institución cero de este tipo, surgida de la disolución de los vínculos sociales basados en matrices simbólicas tradicionales o familiares? Es decir, del efecto que tuvo la modernización sobre las instituciones sociales, por el cual éstas fueron perdiendo su fundamento en la tradición naturalizada y pasaron a ser vistas cada vez más como el resultado de un contrato. 5. Especial importancia tiene aquí el hecho de que la identidad nacional sea percibida como algo natural, en alguna medida, como algo que tiene su origen en la sangre y la tierra, y se oponga de este modo a la pertenencia artificial a las instituciones sociales propiamente dichas. El Estado, la profesión, las instituciones premodernas funcionaban como entidades simbólicas, naturalizadas, como instituciones fundadas en tradiciones incuestionables. Y tan pronto como las instituciones pasaron a ser vistas como artefactos sociales, surgió la necesidad de una institución cero, naturalizada, que sirviera como terreno neutral común. Volviendo a la diferencia sexual, estoy tentado de arriesgar incluso la hipótesis de que tal vez debería aplicarse la misma lógica de la institución cero no solo a la unidad de la sociedad, sino también a su antagonismo interno,
No podría ser que la diferencia sexual fuera en último término una especie de institución cero de la fractura social de la humanidad. La diferencia cero naturalizada, una fractura que, más que apuntar hacia alguna diferencia social determinada, apuntara hacia la diferencia como tal. La lucha por la hegemonía sería entonces la lucha por sobredeterminar esta diferencia cero a partir de otras diferencias sociales particulares. Es sobre este trasfondo como debe interpretarse un aspecto importante, aunque a menudo pasado por alto, en el esquema lacaniano del significante. Lacan sustituye el esquema saussureano estándar, sobre la barra la palabra árbol, y bajo la barra el dibujo de un árbol, al poner encima de la barra dos palabras una junto a otra, hombre y mujer, y bajo la barra dos dibujos idénticos de una puerta. Para subrayar el carácter diferencial del significante, Lacan comienza por introducir en el esquema simple de Saussure una pareja significante, la oposición hombre/mujer, la diferencia sexual. Pero la verdadera sorpresa reside en el hecho de que, en el nivel del referente imaginario, no hay diferencia. No se nos ofrece un índice gráfico de la diferencia sexual, un dibujo simplificado de un hombre y una mujer, como el que encontramos hoy día en la mayor parte de los lavabos, sino la misma puerta reproducida por duplicado. Es posible decir en términos más rotundos que la diferencia sexual no designa ninguna oposición biológica basada en propiedades reales, sino una oposición puramente simbólica sin ninguna correspondencia en los objetos designados, nada más que lo real de alguna X indefinida que nunca podrá ser capturada en la imagen de lo significado. Volviendo al ejemplo de Levi Strauss de los dos dibujos de la aldea, vemos aquí en qué sentido preciso interviene lo real a través de la anamorfosis. Primero tenemos la ordenación, fáctica, objetiva, de las casas, y luego sus dos simbolizaciones diferentes, que en ambos casos distorsionan anamórficamente la disposición real. Sin embargo, lo real no es aquí la disposición fáctica, sino el núcleo traumático del antagonismo social que distorsiona la percepción que tienen los miembros de la tribu del antagonismo real. Lo real es, pues, la décima renegada en virtud de la cual nuestra visión de la realidad queda anamórficamente distorsionada. Dicho sea de paso, este dispositivo a tres niveles es estrictamente análogo al esquema freudiano en tres niveles de la interpretación de los sueños. El núcleo real del sueño no es el pensamiento latente que es desplazado/diagonal traducido en la textura explícita del sueño, sino el deseo inconsciente que se inscribe en una textura explícita a través de la distorsión misma del pensamiento latente. Lo mismo vale para el panorama artístico de hoy. Lo real no regresa primariamente bajo la forma de una intrusión brutal de objetos excrementales, cadáveres mutilados, mierda, etc. Estos objetos están sin duda fuera de lugar, pero para que puedan estar fuera de lugar es preciso que el lugar, vacío, esté allí para empezar, y este es el lugar que muestra el arte, minimalista, ya desde Malevich. En eso se basa la complicidad entre los dos iconos contrapuestos del alto modernismo, Casimir Malevich y su cuadrado negro sobre fondo blanco, y Marcel Duchamp y su presentación de objetos Vermeer como arte. La idea que subyace a la elevación del objeto cotidiano a la categoría de arte por parte de Malevich es que ser una obra de arte no es una propiedad inherente al objeto, es el artista quien, al apropiarse de un, o mejor dicho de cualquier objeto y ubicarlo en un cierto lugar, lo convierte en obra de arte. Ser una obra de arte no es una cuestión del por qué, sino del dónde. Y la disposición minimalista de Malevich no hace más que mostrar, aislar, este lugar como tal, el lugar vacío, o el marco, que posee la propiedad cuasimágica de convertir cualquier objeto que se encuentre en él en una obra de arte. En resumen, no hay Duchamp sin Malevich. Solo después de que la práctica artística haya aislado el lugar/diagonal marco como tal, vacío de todo contenido, puede alguien permitirse el procedimiento del ready-made. Antes de Malevich, un orinal habría seguido siendo un orinal, por más que fuera exhibido en la más selecta galería. La emergencia de objetos excrementales fuera de lugar es, pues, estrictamente correlativa a la emergencia de lugar sin ningún objeto, el marco vacío como tal. En consecuencia, lo real tiene tres dimensiones en el arte contemporáneo, que reproducen en cierto modo en lo real la tríada de lo imaginario simbólico real.
lo real es ante todo la mancha anamórfica, la distorsión anamórfica de la imagen directa de la realidad, en cuanto imagen distorsionada, o en cuanto pura apariencia que subjetiviza la realidad objetiva. Por otro lado, lo real se presenta como lugar vacío, como estructura, como construcción que no está nunca realmente presente, que nunca es experimentada como tal, sino que solo puede ser construida retroactivamente y debe ser presupuesta como tal, lo real como construcción simbólica. Por último, lo real es el objeto obsceno excremental fuera de lugar, lo real en sí mismo. Aislado, este último aspecto de lo real no es más que un fetiche cuya presencia fascinadora /diagonal cautivadora enmascara lo real estructural, del mismo modo que, para el antisemitismo nazi, el judío como objeto excremental es lo real que enmascara lo real, estructural, insoportable del antagonismo social. Estas tres dimensiones de lo real reflejan los tres modos de adquirir distancia respecto a la realidad ordinaria. Se puede someter la realidad a una distorsión anamórfica, se puede introducir en ella un objeto que no tiene lugar en ella, se puede sustraer /diagonal borrar todo contenido, objeto, de la realidad, de modo que quede solo el lugar vacío que estos objetos llenaban. El toque freudiano. Allí donde se hace más evidente la falsedad de Matrix es tal vez en la designación de Neo como el elegido, The One. ¿Quién es el elegido? Existe, en efecto, una figura de este tipo en la cadena social. Está, en primer lugar, el elegido que es el significante maestro, la autoridad simbólica. Incluso en la versión más horrible de la vida social, los campos de concentración, los recuerdos de los supervivientes incluyen invariablemente al elegido, al individuo que no se vino abajo, aquel que, bajo unas condiciones insoportables que habían reducido a todos los demás al estadio egoísta de la lucha por la supervivencia, conservaba e irradiaba milagrosamente una generosidad y una dignidad, irracionales. En términos lacanianos, nos encontramos aquí con la función del YADL1. Incluso allí, había un elegido que mantenía el mínimo de solidaridad que define el vínculo social propiamente dicho, en cuanto opuesto a la colaboración en el marco de una pura estrategia de supervivencia. Hay dos cuestiones esenciales aquí. Primero, este individuo ha sido siempre percibido como 1. Nunca ha habido una multitud de elegidos, como si, por alguna oscura necesidad, el exceso de este milagro inexplicable de la solidaridad tuviera que encarnarse en uno. Segundo, lo que importaba no era tanto lo que este elegido hacía efectivamente por los demás, sino su misma presencia entre ellos. Lo que permitía a los otros sobrevivir era la conciencia de que, por más que durante la mayor parte del tiempo se vieran reducidos a máquinas de supervivencia, había uno que conservaba la dignidad humana. Por analogía con las risas enlatadas, tendríamos aquí algo así como una dignidad enlatada, donde el otro, el elegido, conserva mi dignidad por mí, en mi lugar, o, más precisamente, yo conservo mi dignidad a través del otro. Es posible que yo me haya rebajado a una cruel lucha por la supervivencia, pero la sola conciencia de que hay uno que conserva su dignidad me permite a mí conservar un vínculo mínimo con la humanidad. Muchas veces, cuando este elegido se desmoronaba o se revelaba como un farsante, los demás prisioneros perdían su voluntad de vivir y se convertían en muertos vivientes indiferentes. Paradójicamente, lo que sostenía su disposición a luchar por la supervivencia era la excepción a esta regla, el hecho de que había uno que no se había rebajado a este nivel, de modo que, cuando desaparecía la excepción, la propia lucha por la supervivencia perdía intensidad. Esto quiere decir, claro está, que este uno no se definía exclusivamente por sus cualidades reales. A este nivel, tal vez hubiera habido más como él, o tal vez en realidad se había cedido, o era solo un farsante, que solo hacía el papel. Su excepcional función era más bien la transferencia, es decir, ocupaba un lugar construido, presupuesto, por los otros. En Matrix, en cambio, el elegido es aquel que es capaz de ver que nuestra realidad cotidiana no es real, sino un universo virtual codificado, y que es por lo tanto capaz de desenchufarse de ella, manipularla y dejar sus reglas en suspenso, volar por los aires, detener las balas.
Esta virtualización de la realidad es crucial para la función de este elegido. La realidad es un constructo artificial cuyas reglas pueden violarse, o al menos reformularse. En eso consiste la idea propiamente paranoica de que el otro puede suprimir la resistencia de lo real. Puedo cruzar una pared andando, si realmente quiero hacerlo. Es decir, el hecho de que la mayoría de nosotros seamos incapaces de hacerlo se explica por un fracaso de la voluntad del sujeto. Sin embargo, es aquí donde la película, de nuevo, no va lo bastante lejos. En la memorable escena de la sala de espera de la profetisa que decidirá si Neo es o no el elegido, un niño al que vemos torcer una cuchara con el pensamiento le dice al sorprendido Neo que la forma de hacerlo no es convencerse a uno mismo de que se puede torcer la cuchara, sino convencerse a uno mismo de que no hay cuchara. ¿Pero qué pasa entonces conmigo? ¿No debería ser el paso siguiente aceptar la proposición budista según la cual yo mismo, el sujeto, no existo? Para especificar aún más lo que hay de falso en Matrix, deberíamos distinguir la simple imposibilidad tecnológica de la falsedad fantasmática. El viaje en el tiempo es, probablemente, imposible, pero los escenarios fantasmáticos relacionados con este tipo de viajes son, sin embargo, verdaderos, por los conflictos libidinales que expresan. En consecuencia, el problema de Matrix no es la ingenuidad científica de sus trucos. La idea de pasar de la realidad a la realidad virtual a través de un teléfono tiene sentido, pues todo cuanto necesitamos es un agujero barra diagonal grieta por la que escapar. Tal vez un váter hubiera sido una solución aún mejor. ¿Acaso no es el dominio en el que desaparecen los excrementos después de tirar de la cadena una de las metáforas del más allá horrible sublime del caos primordial, preontológico, en el que desaparecen todas las cosas? Lo real es, pues, el agujero topológico o la torsión que, curva, el espacio de nuestra realidad para que podamos percibir barra diagonal imaginar la desaparición de los excrementos en una dimensión alternativa que no forma parte de nuestra realidad cotidiana. El problema es una inconsistencia fantasmática más radical, que se hace más explícita cuando Morfeo, el líder afroamericano de la resistencia, animado por la fe en que Neo es el elegido, trata de explicarle que es Matrix a un Neo todavía perplejo, y lo que hace es vincularlo de forma bastante clara a un fallo en la estructura del universo. Es esa sensación que has tenido toda tu vida. La sensación de que hay algo que no funciona en el mundo. No sabes qué es, pero está ahí, como una astilla clavada en tu mente, y te está enloqueciendo. Matrix nos rodea, está por todas partes, incluso ahora, en esta misma habitación. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Neo, ¿qué verdad? Morfeo, que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. En este punto surge la principal inconsistencia de la película. La experiencia de la carencia barra diagonal inconsistencia barra diagonal obstáculo es supuestamente la prueba de que lo que experimentamos como realidad es un simulacro. Sin embargo, hacia el final de la película, Smith, el agente de Matrix, da una explicación diferente, mucho más freudiana. ¿Sabía que la primera Matrix fue diseñada para ser un perfecto mundo humano? ¿Donde nadie sufriera? ¿Donde todo el mundo fuera feliz? Fue un desastre. Nadie aceptó ese programa. Se perdieron cosechas enteras de seres humanos que servían como baterías. Algunos creían que no teníamos el lenguaje de programación para describir su mundo perfecto. Pero yo creo que, como especie, los seres humanos definen su realidad a partir de la tristeza y el sufrimiento. Así que el mundo perfecto era un sueño del que sus primitivos cerebros querían constantemente despertar. Por ese motivo Matrix fue rediseñada así, en el apogeo de su civilización. La imperfección de nuestro mundo es, pues, al mismo tiempo un signo de su virtualidad y un signo de su realidad. Podría decirse que el agente Smith, no lo olvidemos, no es un ser humano como los demás, sino una encarnación virtual directa de la propia Matrix, el gran otro. Ocupa el lugar del analista dentro del universo de la película. Su lección es que para nosotros, los humanos,
La experiencia de un obstáculo insuperable es una condición positiva para percibir algo como real. La realidad es en último término lo que resiste. Malebranche en Hollywood. La siguiente inconsistencia tiene que ver con la muerte. ¿Por qué mueres, realmente, cuando solo has muerto en una realidad virtual regulada por Matrix? La película ofrece la respuesta oscurantista: Neo, si te matan en Matrix, mueres aquí, es decir, no solo en la realidad virtual, sino también en la vida real. Morfeo, el cuerpo no puede vivir sin la mente. La lógica que hay detrás de esta solución es que tu cuerpo, real, solo puede vivir, funcionar, en conjunción con tu mente, es decir, con el universo mental en el que estás inmerso, de modo que si estás en una realidad virtual y te matan, esta muerte afecta también a tu cuerpo real. La solución contraria, solo puedes morir cuando te matan en la realidad, se queda también algo corta. La cuestión clave es: ¿está el sujeto totalmente inmerso en la realidad virtual dominada por Matrix, o bien conoce o sospecha al menos el estado de cosas real? Si la respuesta es sí, una simple retirada a un distanciamiento adánico nos volvería inmortales en la realidad virtual, y como Neo ya se ha liberado de la plena inmersión en la realidad virtual, debería sobrevivir al enfrentamiento con el agente Smith que tiene lugar dentro de la realidad virtual controlada por Matrix, del mismo modo que puede detener las balas. Debería ser capaz de desrealizar los golpes que recibe su cuerpo. Por esta razón, es crucial mantenerse en una ambigüedad radical respecto a cómo afectará el ciberespacio a nuestras vidas. Esto es algo que no depende tanto de la tecnología en sí como del modo en que se inscribe en la sociedad. La inmersión en el ciberespacio puede intensificar nuestra experiencia corporal, una nueva sensualidad, nuevos cuerpos con más órganos, nuevos sexos. Pero también abre la posibilidad de que alguien manipule la maquinaria que controla el ciberespacio para robarnos literalmente nuestro cuerpo virtual, para quitarnos todo control sobre él, hasta el punto de que ya no podamos considerarlo nuestro propio cuerpo. Nos hallamos aquí ante la ambigüedad constitutiva de la idea de mediatización emoticono cara triste 6. Originalmente, esta idea designaba una situación por la cual el sujeto quedaba privado de su capacidad directa e inmediata de tomar decisiones. El gran maestro de la mediatización política fue Napoleón, que tenía por costumbre dejar en manos de los monarcas derrotados un poder aparente, cuando en realidad ya no estaban en posición de ejercerlo. A un nivel más general, podría decirse que esta mediatización del monarca es lo que define la monarquía constitucional. En ella, el monarca se ve reducido al gesto puramente simbólico de dar su consentimiento, de estampar la firma y conferir de este modo fuerza performativa a unos edictos cuyo contenido viene determinado por el cuerpo gubernativo electo. Y no se puede decir lo mismo, mutatis mutandis, de la progresiva informatización de nuestra vida cotidiana, en el curso de la cual el sujeto se encuentra cada vez más mediatizado y pierde poder de forma casi imperceptible, bajo la falsa apariencia de que lo gana. La mediatización de nuestro cuerpo, su inserción en la red de medios electrónicos, supone que quede expuesto a la amenaza de una proletarización radical. El sujeto se ve potencialmente reducido al puro dólar, pues incluso mi experiencia personal puede ser robada, manipulada, regulada por la máquina otro. De nuevo vemos que la perspectiva de una virtualización radical pone al ordenador en una posición estrictamente análoga a la de Dios en el ocasionalismo malebranchiano. Si el ordenador coordina la relación entre mi mente y lo que experimento como el movimiento de mis miembros, en la realidad virtual, no cuesta mucho imaginar un ordenador que escapa a nuestro control y comienza a actuar como un Dios maligno, alterando la coordinación entre mi mente y mi experiencia corporal. En la realidad virtual, puede suspenderse o incluso revocarse la señal de mi mente de levantar la mano, lo cual cuestiona la experiencia fundamental de que mi cuerpo es mío. Parece, pues, que el ciberespacio hace realidad la fantasía paranoica de Streber, el juez alemán cuyas memorias analizó Freud. 7. El universo conectado es psicótico en la medida en que parece materializar la alucinación streberiana de unos rayos divinos a través de los cuales Dios controla directamente la mente humana. En otras palabras,
La externalización del gran otro en el ordenador explica la dimensión inherentemente paranoica de nuestro universo conectado. O, dicho aún de otro modo, es un lugar común afirmar que la posibilidad de trasladar su conciencia a un ciberespacio informático libera finalmente a las personas de sus cuerpos, pero también lo es decir que libera a las máquinas de sus personas. La escenificación de la fantasía fundamental. La inconsistencia final de la película tiene que ver con la ambigüedad de la liberación de la humanidad anunciada por Neo en la última escena. Como resultado de la intervención de Neo, se produce un fallo del sistema en Matrix. Al mismo tiempo, Neo se dirige a la gente que se encuentra atrapada aún en Matrix como el Salvador que les enseñará a liberarse de las limitaciones que impone la propia Matrix. Podrán violar las leyes físicas, doblar metales, volar por el aire. Sin embargo, el problema es que todos estos milagros son posibles solo si permanecemos dentro de una realidad virtual generada por Matrix, y nos limitamos a forzar o alterar sus leyes. Nuestro estatus real sigue siendo el de esclavos de Matrix, solo hemos ganado, por decirlo así, un poder adicional para cambiar las reglas de nuestra cárcel mental. ¿Quiere decir eso que abandonamos la idea de salir de Matrix y acceder a la realidad real, donde nos convertiremos en miserables criaturas obligadas a vivir en la desolada superficie de la Tierra? Desde un punto de vista adorniano, deberíamos decir que estas inconsistencias, 8, son el momento de verdad de la película, ya que apuntan hacia los antagonismos de nuestra experiencia social tardocapitalista, unos antagonismos que tienen que ver con parejas ontológicas básicas como la realidad y el dolor, la realidad como aquello que interfiere en el reinado del principio del placer, la libertad y el sistema. La libertad solo es posible dentro de un sistema que impide su plena realización. Sin embargo, la fuerza última de la película hay que buscarla a otro nivel. Hace años, películas de ciencia ficción como Sardos o La fuga de Logan anunciaban ya la condición posmoderna actual, el grupo aislado que vive una vida aséptica en un entorno cerrado y suspira por la experiencia del mundo real, de corrupción material. Hasta la llegada de la posmodernidad, la utopía tenía por misión la huida de lo real de la historia hacia una otredad intemporal. Con la llegada de una época en la que coinciden el fin de la historia, posmoderno y la plena disponibilidad del pasado en un recuerdo digitalizado, de una época en la que todos vivimos la utopía intemporal como una experiencia ideológica cotidiana, la utopía pasa a ser la aspiración a lo real mismo de la historia, del recuerdo, de la marca del pasado, el intento de salir de la burbuja hacia el hedor y la podredumbre de la realidad en bruto. Matrix da el último giro a esta inversión, al combinar la utopía con la distopía, la realidad misma en la que vivimos, la utopía intemporal representada por Matrix, tiene realmente por objeto reducirnos al estado pasivo de baterías vivientes para proporcionarle energía a Matrix. En consecuencia, el impacto único de la película no se debe tanto a su tesis central. Lo que experimentamos como realidad es una realidad virtual artificial generada por Matrix, un superordenador al que nuestras mentes están directamente conectadas, sino a la imagen central de millones de seres humanos llevando vidas claustrofóbicas en cunas llenas de agua, mantenidos con vida para suministrar energía, electricidad, a Matrix. Cuando algunas de estas personas despiertan de su inmersión en la realidad virtual controlada por Matrix, este despertar no significa una apertura al gran espacio de la realidad exterior, sino en primer lugar el descubrimiento terrible de su anterior reclusión, durante la cual no habían sido más que organismos fetales, inmersos en fluido prenatal. Esta pasividad total es la fantasía imposible que sostiene nuestra experiencia consciente como sujetos activos y autoafirmativos. Es la fantasía perversa por antonomasia, la idea de que somos en último término los instrumentos de la jouissance de otro, Matrix, que absorbe nuestra sustancia vital como si fuéramos baterías. En eso reside el verdadero enigma libidinal de este dispositivo. ¿Por qué necesita Matrix energía humana? La solución puramente energética, naturalmente, no tiene sentido. Matrix podría haber encontrado fácilmente otra fuente de energía más fiable, que no requiriese un dispositivo tan extraordinariamente complejo como una realidad virtual coordinada para millones de unidades humanas.
Podemos ver aquí otra inconsistencia. ¿Por qué no sumerge Matrix a cada individuo en su propio universo artificial solipsista? ¿Por qué complicar las cosas coordinando el programa para que toda la humanidad habite en un solo universo virtual? La única respuesta consistente es que Matrix se alimenta de la jouissance humana, con lo que volvemos a encontrarnos con la tesis lacaniana fundamental de que el gran otro no es ninguna máquina anónima, sino que necesita un influjo constante de jouissance. De este modo, el planteamiento de la película queda invertido. Lo que aparece en esta como la escena del despertar a nuestra verdadera situación es en realidad exactamente lo contrario, el desvelamiento de la fantasía fundamental en la que se basa todo nuestro ser. Hoy día es un lugar común hablar de la íntima conexión que existe entre la perversión y el ciberespacio. Según la visión estándar, la fantasía perversa escenifica la renegación de la castración, ¿y acaso no es el ciberespacio un universo impermeable a la inercia de lo real, solo limitado por reglas autoimpuestas? ¿No sucede también lo mismo con la realidad virtual de Matrix? La realidad, en la que vivimos pierde su carácter inexorable, se convierte en un dominio de reglas arbitrarias, impuestas por Matrix, que uno puede violar si tiene la suficiente voluntad. Según Lacan, sin embargo, esta visión estándar deja fuera la relación única entre el otro y la jouissance, que se da en la perversión. ¿Qué significa esto, exactamente? Recordemos la tesis de Florence según la cual la anestesia funciona solo sobre la red neuronal de nuestra memoria. Sin saberlo, somos nuestras mayores víctimas, nos destripamos unos a otros en vivo. Y no podemos leer también todo esto como la fantasía perfecta de la interpasividad, de la otra escena donde pagamos el precio de nuestra intervención activa en el mundo. El agente libre y activo no es posible sin este soporte fantasmático, sin esta otra escena donde se encuentra enteramente en manos del otro. 9. Un sadomasoquista asume voluntariamente este sufrimiento como la vía de acceso al ser. Esta yuxtaposición de los dos aspectos de la perversión nos da la mejor pista para entender Matrix. Por un lado, la reducción de la realidad a un dominio virtual regulado por reglas arbitrarias susceptibles de ser suspendidas. Por otro lado, la verdad oculta tras esta libertad, la reducción del sujeto a una pasividad completamente instrumental. La prueba última del declive en la calidad de las siguientes entregas de la trilogía de Matrix es que no explotan en lo más mínimo este aspecto central de la película. Una auténtica revolución habría sido cambiar la relación que guardan los humanos y la propia máquina con la jouissance y su apropiación. ¿Qué pasaría si la gente saboteara Matrix negándose a segregar jouissance? Tal como sabe cualquier persona razonable y educada, la verdadera grandeza y el legado histórico del cine italiano, su contribución histórica a la cultura europea y global del siglo XX, no reside en el neorrealismo ni en ninguna otra rareza apta solo para intelectuales degenerados, sino en tres géneros únicos: los spaghetti westerns, las comedias eróticas de los años 70, y, el más grande de todos, los espectáculos históricos peplum, Hércules contra Maquiste, etc. Una de las grandes cimas del segundo género es la vulgar y entretenida Conviene hacer bien el amor. 1974, dirigida por Pasquale Festa Campanile, cuya premisa fundamental es que en un futuro cercano el mundo se queda sin energía, y el Dr. Nobile, un joven y brillante científico italiano, descubre que el cuerpo humano libera una inmensa cantidad de energía al realizar el acto sexual, a condición de que la pareja no esté enamorada. Por este motivo, y en interés de la supervivencia de la humanidad, la Iglesia decide invertir su doctrina: el amor es pecado, y el sexo es bueno solo cuando no hay amor. A partir de entonces las parejas deberán confesarle al sacerdote: perdón, padre, he pecado, me he enamorado de mi esposa. Con objeto de generar energía, se ordena a las parejas que hagan el amor 2 veces por semana en grandes salas colectivas, donde un supervisor se encarga de controlarlas, la pareja de la segunda fila a la derecha, que se mueva más rápido. No puede menos que saltar a la vista el parecido con Matrix. La verdad de ambas películas es que, en el tardocapitalismo actual, la política es cada vez más una política de la jouissance, centrada en los modos de solicitar, controlar y regular la jouissance, aborto,
matrimonios gays, divorcios. Revoluciones recargadas. Matrix Reloaded, Matrix recargada, propone, o más bien juega con, una serie de formas de superar las inconsistencias de su precuela, pero en el proceso no hace más que caer en nuevas inconsistencias de su propia cosecha. El final de la película anterior había quedado abierto e irresuelto no solo a nivel narrativo, sino también por lo que se refiere a su visión subyacente del universo. Lo que se busca es, pues, introducir sospechas y complicaciones adicionales para problematizar la simple y clara ideología de la liberación que subyace a la primera parte. El ritual estático de la comunidad en la ciudad subterránea de Sion no puede menos que recordar una reunión religiosa fundamentalista. También se proyectan dudas sobre dos figuras proféticas clave: ¿son verdaderas las visiones de Morfeo, o estamos ante un loco paranoico empeñado en imponer sus alucinaciones? Neo tampoco sabe si puede confiar en el oráculo, una mujer capaz de prever el futuro. ¿Manipula ella también a Neo con sus profecías? ¿Es ella una representante del aspecto bueno de Matrix, un virus descontrolado que se multiplica en el intento de evitar su propia eliminación? ¿Y qué decir de los crípticos pronunciamientos del arquitecto de Matrix, el autor de su software, su Dios? Dicho arquitecto informa a Neo de que vive en realidad en la sexta versión mejorada de Matrix. En cada una de ellas ha surgido una figura salvadora, pero su intento de liberar a la humanidad ha terminado en una catástrofe a gran escala. Es posible que la rebelión de Neo no sea un evento único, sino parte de un ciclo más amplio de perturbación y restauración del orden. Hacia el final de Matrix Reloaded, todo queda bajo una sombra de duda. La cuestión no es solo si alguna revolución contra Matrix puede lograr lo que pretende o si debe terminar en una orgía de destrucción, sino más bien si todas ellas han sido ya tenidas en cuenta por la propia Matrix, o incluso planeadas por esta. ¿Podemos considerar siquiera a aquellos que se han liberado de Matrix como sujetos libres para tomar sus decisiones? ¿Cuál es la solución? Arriesgarse igualmente a una rebelión abierta, resignarse a participar en juegos locales de resistencia, aún permaneciendo en el interior de Matrix, o incluso entrar en una colaboración transclasista con las fuerzas buenas dentro de Matrix. Así es como termina Matrix Reloaded, con el fracaso del mapa cognitivo, que refleja a la perfección la lamentable situación de la actual lucha de la izquierda contra el sistema. El final de la película introduce un giro suplementario, cuando Neo detiene mágicamente las máquinas calamar que atacan a los humanos con solo levantar su mano, como ha podido hacerlo en el desierto de lo real, no en Matrix, donde, por supuesto, puede hacer maravillas, congelar el flujo del tiempo, desafiar las leyes de la gravedad, etc. ¿Acaso apunta esta inconsistencia inexplicada hacia la solución de que todo cuanto existe ha sido generado por Matrix, que no hay realidad última? Aunque debamos rechazar la tentación posmoderna de optar por la salida fácil de todas estas confusiones y proclamar que todo cuanto existe es una serie infinita de realidades virtuales que se reflejan unas a otras, hay una intuición correcta detrás de esta complicación de la división sencilla y directa entre una realidad real y el universo generado por Matrix. Incluso aunque la lucha tenga lugar en la realidad real, la batalla clave debe ganarse en Matrix, razón por la cual hay que entrar en este universo virtual ficcional. Si la lucha tuviera que librarse meramente en el desierto de lo real, se convertiría en otra aburrida distopía sobre los supervivientes de la humanidad luchando contra máquinas malignas. Para plantear la cuestión en términos de la vieja pareja marxista infraestructura/superestructura, hay que tener en cuenta la dualidad irreductible que existe entre los procesos socioeconómicos, objetivos, que tienen lugar materialmente en la realidad, por un lado, y el proceso político-ideológico propiamente dicho, por el otro. No podría ser que el dominio inherentemente estéril de la política, mero teatro de sombras, resultara crucial para transformar la realidad. La economía seguiría siendo, pues, el terreno real donde ocurren las cosas, la política un teatro de sombras, y sin embargo la batalla debería librarse en el terreno de la política y la ideología. Tomemos por ejemplo la desintegración del bloque comunista a finales de los años 80.
El hecho principal era la pérdida de poder por parte de los estados comunistas, pero la ruptura crucial tuvo lugar a otro nivel, en aquellos momentos mágicos en que, estando los comunistas formalmente en el poder, el pueblo perdió el miedo de repente y dejó de tomarse en serio la amenaza. Las batallas, reales, con la policía continuaban, pero todo el mundo sabía de algún modo que el juego había terminado. El título de Matrix Reloaded resulta, pues, bastante apropiado, si la primera parte estaba dominada por el impulso de salir de Matrix, de liberarse de su yugo, la segunda parte deja claro que la batalla debe ganarse dentro de Matrix, que es preciso regresar a ella. En Matrix Reloaded, los hermanos Wachowski subieron la apuesta de forma deliberada, y nos enfrentaron con todas las complicaciones y confusiones del proceso de liberación. De este modo se pusieron ellos mismos contra las cuerdas, pues la tarea a la que se enfrentaban era casi imposible. Si Matrix Revolutions había de ser un éxito, tenía que encontrar nada menos que la respuesta adecuada a los dilemas de la política revolucionaria en nuestros días, el borrador del acto político que la izquierda busca hoy desesperadamente. No tiene, pues, nada de extraño que fracasara miserablemente, lo cual constituye una ilustración perfecta de un sencillo análisis marxista, el fracaso de la narración, la imposibilidad de construir una buena historia, apunta hacia un fracaso social más fundamental. El primer signo de este fracaso es la ruptura del contrato con los espectadores. La premisa ontológica de Matrix, primera parte, es directamente realista, existe, por un lado, una realidad real y, por el otro, el universo virtual de Matrix, que puede ser explicado enteramente en términos de lo que sucede en la realidad. Matrix Revolutions rompe estas reglas. En esta entrega los poderes mágicos de Neo y Smith se extienden hasta la propia realidad real. Neo también puede parar las balas allí, etc. No viene a ser esto como una novela de detectives que, tras una compleja serie de pistas, terminará dando como solución que el asesino tiene poderes mágicos y es capaz de cometer su crimen violando las leyes de nuestra realidad. El lector se sentiría estafado, igual que ocurre en Matrix Revolutions, donde el tono dominante es la fe, no el conocimiento. Pero incluso en este nuevo terreno surgen inconsistencias. En la última escena de la película, el encuentro de la pareja que sella el pacto, el oráculo, femenino, y el arquitecto, masculino, tiene lugar en la realidad virtual de Matrix. ¿Por qué? Ambos son solo programas informáticos, y el interfaz virtual existe solo para la mirada humana. Los ordenadores no se comunican entre ellos a través de la pantalla de un imaginario virtual, sino que intercambian directamente bits digitales. ¿Para qué mirada se propone esta escena? Aquí la película hace trampa y se deja llevar por la lógica imaginaria. El tercer fallo es de carácter más narrativo, la propia simplicidad de la solución propuesta. Las cosas no terminan de explicarse, y la solución final parece más bien una forma de cortar el nudo gordiano. Esto es algo especialmente deplorable en atención a los muchos interrogantes que se abren en Matrix Reloaded, Morfeo como un paranoico peligroso, la corrupción de la élite dominante de Sion, que quedan sin explorar en Revolutions. El único aspecto nuevo interesante de esta película, el interés por el intermundo, ni Matrix ni la realidad, también queda por explorar. El elemento clave de toda la serie Matrix es la necesidad progresiva de elevar a Smith a la categoría de héroe negativo principal, de amenaza para todo el universo, una especie de negativo de Neo. ¿Quién es Smith en realidad? Una especie de alegoría de las fuerzas fascistas, un programa malo que ha escapado a todo control, se ha vuelto autónomo y es una amenaza para la propia Matrix. La lección de la película, en su mejor lectura, es la lucha antifascista. Los matones fascistas generados por el capital para controlar a los trabajadores, o por Matrix para controlar a los humanos, terminan por escapar a su control, por lo que Matrix debe recurrir a la ayuda de los humanos para derrotarlos, del mismo modo que el capital liberal tuvo que recurrir a la ayuda de los comunistas, su mortal enemigo, para derrotar al fascismo. Visto desde la perspectiva política de hoy, habría sido mejor utilizar como modelo un posible pacto de Israel con Arafat y la OLP, justo cuando estaba a un paso de destruirlos.
a cambio de que la ayudaran a derrotar a Hamas, después de que éste escapara a todo control. Sin embargo, Matrix Revolutions tiñe esta lógica antifascista con elementos potencialmente fascistas. Aunque el oráculo, femenino, y el arquitecto, masculino, son solo programas, su diferencia se plantea en términos sexualizados, de modo que el final de la película se inscribe en la lógica del equilibrio entre los principios masculino y femenino. Cuando, al final de Matrix Reloaded, el milagro se produce en la propia realidad, solo quedan dos salidas abiertas: el gnosticismo posmoderno o bien el cristianismo. En otras palabras, la tercera parte debe decir que la realidad real no es más que otro espectáculo generado por Matrix, que no hay una realidad real, última, o bien entramos en el terreno de la magia divina. Se convierte realmente Neo en una figura crística en Matrix Revolutions. En principio, podría parecer así. Al final de su duelo con Smith, Neo se convierte en otro Smith, de modo que a su muerte, Smith, todos los son destruidos. Sin embargo, una mirada más atenta descubre una diferencia clave. Smith es una figura protojudía, un intruso obsceno que se multiplica como las ratas, que escapa a todo control e inquieta la armonía de los humanos y las máquinas Matrix, por lo que su destrucción hace posible un pacto de clase, temporal. Lo que muere con Neo es este intruso judío que trae el conflicto y el desequilibrio. En el caso de Cristo, al contrario, es el propio Dios quien se hace hombre, por lo que, con la muerte de Cristo, de este hombre, ex homo, el propio Dios, trascendente, muere también. La verdadera versión, cristológica, de la trilogía de Matrix habría exigido un planteamiento radicalmente distinto. Neo debería ser un programa de Matrix devenido humano, una encarnación directamente humana de Matrix, con lo que su muerte supondría la destrucción de la propia Matrix. No puede menos que llamar la atención lo ridículo del pacto final. El arquitecto debe prometer al oráculo no solo que las máquinas no lucharán más contra los hombres fuera de Matrix, sino que aquellos humanos que deseen liberarse de Matrix tendrán libertad para hacerlo. ¿Cómo se les dará esa opción? Al final, pues, no se resuelve nada en realidad. Matrix sigue ahí, explotando a los humanos, y nada garantiza que no surgirá un nuevo Smith. La mayoría de los humanos siguen en la esclavitud. La razón de que terminemos en esta situación es un típico cortocircuito ideológico, a saber, que Matrix funciona como una doble alegoría. Por el capital, las máquinas extraen energía de nosotros, y por el otro, es decir, por el orden simbólico como tal. Sin embargo, tal vez podría verse en Revolutions, y este sería el único modo de redimirla, al menos en parte, o en el fracaso mismo de la serie Matrix, un mensaje de advertencia dirigido a los espectadores. No hay solución final en el horizonte de hoy, el capital está aquí para quedarse, y lo único que podemos esperar es una tregua temporal. En otras palabras, que hay algo mucho peor que el punto muerto con el que termina la película, la celebración pseudo-deleuziana de la revolución victoriosa de la multitud. 9. Lo que hace Hegel aquí es atravesar esta fantasía al mostrarla como un instrumento destinado a llenar el abismo preontológico de la libertad, es decir, a reconstituir un escenario positivo para la inserción del sujeto en el orden nouménico. Dicho en otras palabras, la visión de Kant es absurda e inconsistente para Hegel, ya que reintroduce secretamente una totalidad divina plenamente constituida a nivel ontológico, es decir, un mundo concebido solo como sustancia, y no también como sujeto. Uno, si comparamos el guión original, disponible en Internet, con la película, veremos que los directores, los hermanos Wachowski, autores también del guión, fueron lo bastante inteligentes como para eliminar las referencias pseudo-intelectuales demasiado directas, como el siguiente diálogo: míralos. Autómatas. No piensan lo que hacen ni por qué lo hacen. El ordenador les dice qué hacer y ellos lo hacen. La banalidad del mal. Esta pretenciosa referencia a Hannah Arendt está completamente fuera de lugar aquí.
Las personas que se hallan inmersas en la realidad virtual de Matrix están en una posición enteramente diferente, casi opuesta, a la de los ejecutores del Holocausto. Otra decisión inteligente fue eliminar las referencias demasiado evidentes a las técnicas orientales de vaciado de la mente para escapar al control de Matrix. Debes aprender a desprenderte de esta furia. Debes aprender a desprenderte de todo. Debes vaciarte y liberar tu mente. 2. Otro aspecto crucial del show de Truman es que el héroe solo descubre el engaño y escapa de su mundo manipulado gracias a la intervención imprevista de su padre. Hay, pues, dos figuras paternas en la película, el padre simbólico biológico y el padre real, interpretado por Ed Harris, el paranoico director del programa de televisión que manipula totalmente la vida de Truman y le mantiene protegido dentro de su entorno cerrado. 3. En quien me baso en gran medida aquí, véase Jodidin, Aliens in America. Conspiracy Cultures from Outer Space to Cyberspace, Cornell University Press, ICK Londres, 1998. 4. Claude Lévi-Strauss, Do Dual Organizations Exist? In Structural Anthropology y Basic Books, Nueva York, 1963, pp. 131 a 163. Los dibujos están en las páginas 133 a 134. Hay traducción cast. Antropología Estructural, Paidós, Barcelona, 1995. 5. Véase Raskomoknik, Das Subject, Demonterstellt wird zu Glauben und die National Seinenul Institution, in den Prozessen Nachalthusser, H. Bocke, ed. Argument Verlag, Hamburgo, 1994. 6. En relación con esta ambigüedad, véase Paul Virilio, The Art of the Motor, Minnesota University Press, Minneapolis, 1995. 7. La idea de esta conexión entre el ciberespacio y el universo psicótico de Streber me fue sugerida por Wendy Chan, Princeton. 8. Otra inconsistencia pertinente aquí tiene que ver con el estatus de la intersubjetividad en un universo generado por Matrix. Comparten todos los individuos la misma realidad virtual. ¿Por qué? ¿Por qué no darle a cada uno la que prefiera? 9. Lo que hace Hegel aquí es atravesar esta fantasía al mostrarla como un instrumento destinado a llenar el abismo preontológico de la libertad, es decir, a reconstituir un escenario positivo para la inserción del sujeto en el orden nouménico. Dicho en otras palabras, la visión de Kant es absurda e inconsistente para Hegel, ya que reintroduce secretamente una totalidad divina plenamente constituida a nivel ontológico, es decir, un mundo concebido solo como sustancia, y no también como sujeto. 9. Lo que hace Hegel aquí es atravesar esta fantasía al mostrarla como un instrumento destinado a llenar el abismo preontológico de la libertad, es decir, a reconstituir un escenario positivo para la inserción del sujeto en el orden nouménico. Dicho en otras palabras, la visión de Kant es absurda e inconsistente para Hegel, ya que reintroduce secretamente una totalidad divina plenamente constituida a nivel ontológico, es decir, un mundo concebido solo como sustancia, y no también como sujeto.